Buen día, buena tarde, buenas noches, hermanos y hermanas. Cuarto domingo del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas. Lucas 6, del 17 al 26. Al bajar Jesús del monte con ellos, se detuvo en un llano con un buen grupo de discípulos y una muchedumbre del pueblo. Procedían de todo el país judío, de Jerusalén y de la costa de Ciro y Tidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Jesús, dirigiendo la mirada a sus discípulos, dijo: Bienaventurados vosotros los pobres, porque tenéis a Dios por rey. Bienaventurados los que ahora pasan hambre, porque van a ser saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque van a reír. Bienaventurado cuando os odien los hombres y os expulsen y os insulten y propalen mala fama de vosotros por causa de este hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo. Mirad que os va a dar Dios una gran recompensa, porque así es como los padres de estos trataban a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que están saciados, porque vas a pasar hambre. Ay de los que ahora reís, porque vas a lamentaros y a llorar. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros, porque así es como los padres de estos trataban a los falsos profetas. Hermanos, hermanas, esta es palabra del Señor. Pues queridos hermanos y hermanas, este domingo el Evangelio nos propone este texto y vamos a ver varios puntitos para tratar de ayudarnos a nuestra lectura. Primer puntito, hay dos vertientes de las bienaventuranzas. Una la que presenta, que acabamos de escuchar, el Evangelio de Lucas, y otra la que presenta el Evangelio de Mateo. Son dos miradas totalmente diferentes de este hecho. Mateo lo sitúa en lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, y con este pasaje en Lucas empieza lo que se conoce como el Sermón del Llanto, del llano. Y hay intenciones, no solo de estilo, forma es fondo en mundo simbólico. Mateo lo sitúa en el monte porque precisamente tiene que ver con Moisés. Esa es su intención de Mateo. El monte Sinaí, el nuevo Moisés Jesús. Lucas lo pone en una llanura porque tiene el interés de situar a Jesús en la base, junto al pueblo, al lado, en medio de la gente, no arriba de la gente. Y esta multitud que nos dice el texto es diversa, pero dentro de su diversidad es pobre, es necesitada, son enfermos, poseídos, gente semipagana. Por eso habla de las ciudades de Tiro y de Sidón. Eso era al norte de Galilea. Ya vivían judíos mezclados con gente no judía, en Tiro y Sidón. O sea, no judíos. Y el mensaje central de este evangelio es, en este pasaje, el reino de Dios os pertenece a toda esta gente, alegraos. Las bienaventuranzas es el programa nuclear del reino de Dios. Es un mensaje liberador para todas y todos. Dios no bendice situaciones de carestía injusta, sino actitudes de justicia. Lucas nos presenta 4 bienaventuranzas seguidas de 4 imprecaciones correlativas. Mateo nos presenta 9 bienaventuranzas sin correcciones. Mateo describe las actitudes del hombre justo. Describe en ellas condiciones morales para entrar en el reino. Lucas tiene otra intención. Lucas tiene un fuerte asiento social que se refleja en su interés por los pobres. Mateo dirá pobres de espíritu. No, aquí en Lucas son pobres sin matices. Y en la insistencia de la presencia actual hoy
del reino. Las bienaventuranzas de Lucas desactivan la escala de valores que predominan en las sociedades de Jesús y en la nuestra. Coloca a sus discípulos ante una alternativa de felicidad o desgracia, invirtiendo los valores de la sociedad. A una situación presente corresponde otra contraria en el futuro. Entonces, son dos versiones. La segunda pregunta, queridos hermanas y hermanas, ¿quiénes son los dichosos? Las tres primeras bienaventuranzas vienen siendo una sola. Es un tríptico que declara dichosos a los pobres. El reino de Dios ha llegado para los pobres, para los que sufren hambre y privación. Por ser pobres, por sufrir, de ellos es el reino de los cielos. Para los que la vida no les depara más que penas y llanto. Por eso es importante en Lucas que va a entender por pobres. Pobres hace referencia a todas aquellas personas que de una forma u otra sienten que sus vidas están aplastadas y para las cuales el vivir se convierte en una pesada carga. Sea por la situación de pobreza material, por su indefensión social, por ignorancia, por el desprestigio social o por la larga y ancha discriminación en cualquiera de sus formas, sea por su debilidad física o mental. Esos son los pobres para el Evangelio de Lucas. Y a esos declara dichosos Lucas y Jesús, y a esos declara que a ellos pertenece el reino de Dios. Y estos pobres son perseguidos y odiados por haber puesto su confianza en Jesús, o haber hecho así presentir a su sociedad que sus fundamentos de felicidad están amenazados. Y la siguiente pregunta, hermanos, ¿y por qué son dichosos? Ya nos dijo quiénes son los dichosos, pero ¿por qué? No los proclama dichosos por el hecho de ser pobres. No señala la pobreza como un ideal para vivir. Esa interpretación realmente es una burla contra los pobres y es una contra Jesús, que se rodeó de hambrientos y enfermos precisamente para darles de comer y para curarlos. La dicha y la felicidad es que ya ha llegado para ellos y para ellas el reino de Dios. Son dichosos y dichosas porque el reino les pertenece. Tienen a Dios por rey y este rey los declara felices. El rey entre los pueblos semita, recordemos, era la presencia y era la persona que hacía la justicia. Él defendía la causa de los débiles. Tener a Dios por rey es tenerlo como defensor y como protector, como aliado, como salvador. El reino de Dios es la sociedad alternativa que Jesús se propone llevar a cabo y a término, en la que Dios mismo será el rey. O sea, Dios mismo será el defensor y protector de quienes ponen en él su esperanza. En Lucas, Jesús no proclama el reino desde la cima de un monte, sino en la llanura, según el versículo 17 de este texto que acabamos de leer. En el mismo plano y lugar en que se halla la sociedad, construida a partir de los falsos valores de la riqueza y el poder. El reino no es un reducto aislado que hay que proteger o en el que hay que ser protegido, sino es la levadura que se mezcla en la sociedad para irla fermentando. Por eso el discurso de Lucas habla no del monte, sino del llano. Mientras se construye esta sociedad alternativa, continuará habiendo pobres, hambre, sollozos, persecución. Pero la esperanza es de que esto pueda cambiar y esto mueve a los que ya empiezan a vivir esta nueva realidad. Los ricos, los satisfechos y los que quieren mantener la injusticia, puesto que de esta forma han asegurado su posición privilegiada. Están condenados al fracaso y a la miseria. Dios es el defensor de los pobres. En las bienaventuranzas
No son recompensas a virtudes morales, a esfuerzos, pórtate bien. Dios se pone de parto de los pobres, de los hambrientos, de los que la vida solo les depara penas y llantos, de los que sufren persecución por causa de Jesús y de sus causas. No porque sean mejores que el resto o tengan determinadas virtudes, no, porque su situación de opresión es inhumana y le resulta insoportable a Dios precisamente. Porque Dios es de vida y de justicia, de verdad y de misericordia. Este es el mensaje de Jesús, queridos hermanos y hermanas. Y por eso, un cuarto puntito, ¿quiénes son dichosos? ¿Por qué son dichosos? La buena noticia. Las bienaventuranzas recobran su sabor de alegre noticia. No son una colección de normas morales, no hagas esto, pórtate bien, no hagas lo otro, pórtate de tal manera. Para Jesús, la pobreza y la miseria es algo escandaloso que va contra el querer de Dios. El cristiano debe rechazarlas y combatirlas. Todo esfuerzo por suprimirlas es un paso que hace avanzar el reino de Dios, que es expresión de la riqueza, de la abundancia, pero compartidas. Esta es la novedad. La miseria no es un don de Dios. La riqueza y la abundancia es don de Dios en la medida que se comparten. En la actual situación, elegir la pobreza como solidaridad con los pobres para luchar contra ella misma se puede convertir en una buena noticia. Y mucha gente ha elegido vivir pobremente, poner al servicio de los pobres sus saberes, su vida, sus deseos, sueños y esperanzas como camino, ya que es proseguir la causa de Jesús y vivir nuestra filiación y fraternidad y sororidad construyendo el reino, hermanos y hermanas. Las bienaventuranzas de ninguna manera en Lucas son una invitación a la resignación. No deben desesperarse. Dios os hará ricos y felices en el más allá, eso es lo que se nos dice. Aquí tranquilos, no se muevan. Los ricos van a sufrir en el más allá, en el infierno, y ustedes van a ser felices en el paraíso. Eso es resignación. El texto no debe ser leído así. Es una malísima lectura de ese texto llamar a la gente a la resignación. Esta es una adulteración del Evangelio. Jesús nos invita a conseguir, a construir la dicha, pero nos dice que el camino para conseguirlo todo es el inverso, es el opuesto al que estila esta sociedad. Jesús nos presenta otro estilo de vida y sobre todo otra imagen de Dios. El texto es una burla para los pobres y una burla para Jesús decir que Dios quiere la pobreza, que es una bienaventuranza ser pobre y que dejen a los ricos con sus riquezas en paz. Eso no dice el texto. Son pobres porque otros han abusado y esos otros van a ser puestos en su lugar porque los pobres tienen como único protector y defensor a Dios en persona. Ya el obispo Sergio Méndez Aceo de Cuernavaca decía, yo no soy juez, yo no puedo ser neutral, yo soy parte, estoy de parte de los pobres, de los trabajadores. Yo no soy juez, soy parte, porque Dios no es juez, es parte. Dios ha elegido, por eso los declara en este Evangelio Jesús dichosos, porque Dios camina con ellos en medio de las adversidades. Y hay de aquellos que hacen la injusticia, porque Dios no camina con la injusticia. Hermanos, a construir el reino de Dios. Este es un texto de esperanza, de alegría, donde declara 3 veces dichosos, 4 veces en el Evangelio de Lucas. Dichosos a los que no tienen nada, a los que han sido desposeídos, no porque son mejores seres humanos, porque les han hecho injusticia y Dios detesta la injusticia y Dios es el juez que se pone del lado de los injustos, de los que han hecho injusticia, de los que han sufrido las injusticias. Buen domingo, a trabajar, a construir el reino de Dios
Pidamos por los migrantes, por tanta injusticia en el país del norte, por un troglodita que se siente dueño del mundo, un hombre ignorante, racista, misógeno, xenófobo, lo peor de la humanidad. Ese hombre no puede representar el cristianismo. Y luego hay cardenales rezando por él, pastores evangélicos. Qué barbaridad que lean este evangelio de Lucas, ese cardenal de Nueva York, que poco cristiano es. Qué vergüenza. Qué digna la obispa episcopal de Washington, que habló de compasión y de misericordia, leyó el evangelio. Claro que eso molesta a los poderosos. Quieren alabanzas de otros lambiscones. Pidamos por los migrantes, pidamos por nosotros, pidamos por nuestras iglesias, que estemos abiertos al reino y a la construcción del reino de Dios con otros valores, con otra mirada.